Dios les bendiga a todos mis hermanos, los que siguen el discipulado bíblico en casa a través de las redes sociales. Y hoy estamos ya de nuevo en nuestro discipulado en el libro de Hechos y hoy estaremos en el capítulo 10 de este libro de Hechos de los Apóstoles y estaremos desde el versículo 1 de este capítulo 10 hasta terminar este capítulo, que es el versículo 48. Aquí nuestro tema de hoy es Pedro y Cornelio. Pues aquí vamos a ver a Cornelio, que es un centurión, y realmente el centurión es un militar, es un soldado del Imperio Romano que operaba en Israel, porque Cesarea era la capital del Imperio Romano en Israel. Aquí vemos a un centurión que era temeroso de Dios, y dice que que oraba, cada día, y que hacía limosna. Aquí el término limosna era obras de misericordia al pueblo judío. O sea, que vemos aquí que Cornelio era un soldado temeroso de Dios y que oraba. O sea, él conocía o buscaba a Dios, porque vemos aquí que Cornelio le hacía falta algo y Dios envía a Pedro a completar lo que le falta a Cornelio para tener una relación con Dios, porque no hay relación sino a través de Jesucristo. Jesucristo vino ¿para qué? Para unirnos, para relacionarnos con el Dios eterno, Jehová de los ejércitos. Y vemos que Cornelio aquí tenía temor, pero le faltaba conocer a Jesucristo. Vamos a ver nuestro tema de hoy. Dice acá que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. O sea que las oraciones y la limosna de él estaban en la memoria del Señor. Dice el 5, envía pues ahora, le dice a Cornelio, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o inmunda he comido jamás. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, dijo Pedro. En el 15 sigo: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Algo que se me olvidó destacar era que Cornelio era gentil. Y dice, seguimos en el 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, gloria a Dios, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo el varón: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará.
Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Gloria a Dios. De este dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecado por su nombre. Gloria a Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algún tiempo. Gloria a Dios. Pues como vemos, el versículo 2 nos habla de que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero algo importante, hacía muchas limosnas, que quiere decir muchas misericordias al pueblo judío, y siempre oraba a Dios. Y en el versículo 3 y 4 vemos que Cornelio vio claramente una visión como a la hora novena. Todos los números que se hablan en la palabra tienen un significado, pero este no es nuestro tema de hoy. Y dice que un ángel de Dios a la hora novena se le apareció a Cornelio. Y dice el 4, que él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? O sea, aquí vemos a Cornelio reconociendo el señorío de Dios, y le dijo, le dijo el mensajero, le dijo a Cornelio: tus oraciones y tu limosna, gloria al Señor, han subido delante de Dios. O sea que toda persona que busca al Señor
toda persona que hace obra de misericordia, y aquí la obra de misericordia que él le hacía era al pueblo de Dios. Gloria al Señor. Y ven cómo todo esto que Cornelio hacía estaba siendo registrado en la memoria de Dios. Y por eso vemos que aquí Cornelio se le reveló Dios a través de una visión. Y vemos la obediencia de Cornelio a las cosas de Dios, que inmediatamente envía a Jope después de haberles contado todo al criado que él envía, a las personas que envió para buscar a Pedro. Y al día siguiente ellos iban camino ya a Jope, donde encontraron a Pedro orando. Y vemos aquí que Dios, antes de que ellos llegaran, preparó la mentalidad de Pedro y le dio una visión de animales que para ellos eran inmundos, y le dijo: no llames inmundo. Incluso le dijo en el 13, cuando le dio la visión, le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro se impresionó porque el Señor le estaba hablando de que en el versículo 14 vemos que Pedro le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz en la segunda vez, lo que le dijo a Pedro, lo que en el 15 estoy leyendo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y vemos en el versículo 19 cómo, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. O sea, aquí el Espíritu Santo le habla al corazón de Pedro. Le dio la visión, pero aquí le habla y le dice: aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí vemos la manifestación del Espíritu Santo obrando. Personas que dicen que Dios no habla, aquí miren cómo le habla a Pedro y le dice: aquí hay 3 hombres que te están buscando. Cuando él abre la puerta, así mismo es. En el 20, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Ve? O sea, aquí él le da una orden a Pedro, y Pedro dice acá la palabra: entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Aquí ya Pedro se presenta, y ellos le dicen: Cornelio el centurión, en el 22, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Gloria al Señor. Y miren en el 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea que Cornelio recibió la visión, pero quiso que también los que él amaba, los que estaban más cerca, pues recibieran lo que él iba a recibir a través de Pedro, porque había sido una persona enviada por el Señor. Y miren lo que pasa en el versículo 25, que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Cornelio? Se postró a sus pies, porque él veía a Pedro como una persona superdotada. Más en el 26, Pedro, que no, es una persona humilde, le dice a Cornelio, le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. O sea, Pedro le dijo: tú no tienes que postrarte delante de mí, porque yo no soy nadie, yo soy como tú, lo único que vine a darte el mensaje. O sea, yo estoy aquí ya parafraseando. Y dice que en el 28 le dijo: vosotros sabéis
cuán abominable para un varón, le dice Pedro, judío, o sea, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, ellos no se acercaban a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, le preguntó él. Y en el 30, entonces Cornelio le dice en el 30, 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, o sea, le está contando, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras de resplandeciente, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Ven que el Señor no se olvida de nuestras oraciones, el Señor no se olvida del bien que tú le haces a un hijo de Dios, porque el Señor ya tenía un cassette grabado de lo que era Cornelio. Y en el versículo 34 vemos como ya después que Pedro ya se relaciona con Cornelio, Pedro le dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios ama a todos y quiere que nadie se pierda, que todos vengamos al conocimiento de su Hijo amado. Y dice el 35, continúa Pedro, sino que a toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, Dios no hace acepción de persona, pero Él se agrada en toda nación, o sea, en todo lugar del que lo teme y del que hace justicia. O sea, Dios está pendiente de nuestra justicia. Dios está pendiente del temor de que usted tenga de no hacer el mal. El Señor está pendiente. Y aquí vemos cómo Pedro, ya predicándole el evangelio a Cornelio y a los que estaban con Cornelio, algo a destacar es en el 42, donde él dice, y nos mandó, o sea, él está hablando de que Jesucristo los mandó que predicasen al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez y de vivos y de muertos. O sea, aquí Pedro está aclarándole que el único juez que Dios ha puesto entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él es el juez de vivos y es el juez de los muertos. Pues en el versículo 43, algo a destacar también es que Pedro le hace saber a Cornelio y su gente que toda la Biblia da testimonio de este Jesucristo. Y dice en el 46, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. O sea, Pedro le dice, miren, todos los profetas testificaron que todos los que creyeran en Jesucristo recibirán perdón de pecado por Dios y serán llamados hijos de Dios, es lo que le confirma aquí en este versículo 43. Y después que Pedro le predica el evangelio, dice que sobre Cornelio y sobre lo que estaban, esos gentiles que estaban ahí, pues vino el don del Espíritu Santo, o sea, vino el bautismo del Espíritu Santo, dice en el 45. ¿Y cómo ellos se dieron cuenta que vino? Porque los oían hablar en otras lenguas, o sea, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios estos gentiles. Entonces Pedro le dice, ahora, ¿qué falta? Solamente que fueran bautizados en el nombre del Señor, o sea, que recibieran el bautismo en agua, porque estos ya recibieron el don del Espíritu Santo que toda persona tiene que recibir.
se les predicó el evangelio, deben bautizarse, pero Dios hace como Él quiere. El don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, usted lo recibe antes o después de ser bautizado en las aguas como el Señor quiera. Aquí, ¿qué pasó? Que ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Cuando se habla del don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y los reciben antes de ser bautizados en agua. O sea, Dios hace como Él quiere. Algo a destacar es que el Señor siempre tiene memoria de lo que hacen. Personas que son temerosas del Señor, personas que hacen misericordia a los hijos de Dios, a los cristianos. Por eso el Señor le decía, ni un vaso de agua que se le dé a un hijo de Dios quedará sin recompensa. Si tú eres una persona que como Cornelio ha tenido bienes, y con esos bienes tú has bendecido al pueblo de Dios, eso hace memoria. Tus oraciones, o sea, tú estás buscando de Dios. El Señor te tiene en su mente. Y algo importante, que Cornelio tenía bienes, pero le hacía falta a lo espiritual. Lo que Dios aquí está supliendo es la necesidad que Cornelio tiene. Cornelio le estaba buscando. Cornelio oraba, Cornelio le hacía bienes al pueblo de Dios. Eso estaba en la memoria de Dios. ¿Y qué le hacía falta a Cornelio? Entonces, lo que le hacía falta, Dios lo añade. Dios te añade lo que te hace falta. Pero si tú tienes dinero, como Cornelio, y no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te hace falta lo principal, te hace falta conectarte con Dios, pero la conexión que tú vas a tener con Dios, solamente hay una persona que te lo va a dar, porque es el juez que está puesto por Dios como tu juez de vivos y de muertos. Él es el único que va a juzgar. Es Jesucristo. A Él se le ha dado todo, todo está, o sea, se le ha dado a Jesucristo, ¿verdad? Y Él es el que tiene la potestad para darte acceso a través de su sangre, a limpiarte, para que a través de esa sangre tú seas limpiado y tú puedas conectarte con el Dios de los cielos, porque la oración no te conecta, pero Jesucristo en tu oración te conecta con el cielo. Si tú has rendido tu corazón a ese Cristo que derramó en la cruz del Calvario su sangre por tus pecados, entonces tú tienes acceso a la presencia de Dios a través del señorío que tú le has dado a Jesucristo en tu corazón. Si tú eres una persona que tiene bienes y que además has hecho esto de rendir tu corazón a Jesucristo, de decirle: Jesucristo, limpia mis pecados, que es el único, aquí lo dice la palabra, el único que tiene el poder para limpiarte tus pecados. ¿Por qué? Porque con pecado tú no puedes tener acceso a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él te da la limpieza de tus pecados y te conecta con el Dios de los cielos. Y vemos a Cornelio, que es una persona temerosa de Dios, pero le faltaba la conexión, porque dice la palabra del Señor que todo lo que reciben a Jesucristo, el Señor le da potestad de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, con Jesucristo en tu corazón, ya tú puedes orar directamente a Dios. O sea, tus oraciones van a ser escuchadas. ¿Por qué? Porque estás conectado con Dios primeramente y también con Jesucristo. A Cornelio, ¿qué le faltaba? Cornelio, yo tengo memoria de tus oraciones, pero te falta algo. Te falta la conexión. Entonces, ¿qué hizo Dios? Te conectó con la verdadera fuente a Cornelio, pero Cornelio tenía algo especial que quizás tú que estás escuchando este mensaje no lo tienes. Tú no tienes la conexión con Jesucristo. Entonces, él le dice: Cornelio,
yo tengo memoria de ti, pero te falta algo. Te falta conectarte con el que tiene el poder para hacerlo, porque dice la palabra del Señor que todo lo que pidiera en el nombre de Jesucristo será hecho por el Padre. Entonces, el Señor quiso bendecir la vida de Cornelio. Pues el Señor le dice a Cornelio, Cornelio, eres una persona misericordiosa con el pueblo de Dios, una persona que me busca cada día, que incluso Cornelio aquí dice que ayunaba y oraba a Dios, pero te falta algo y es estar completo. Tú estás completo, es en Jesucristo. Entonces aquí Dios completó a Cornelio trayéndolo a los pies de Jesucristo, no a los pies de Pedro, sino a que él tuviera una relación con el juez, con Jesucristo, que él pudiera acceder a la gracia. ¿Por qué? Porque a Cornelio, aunque tenía dinero, oraba a Dios, le faltaba completar algo, y era conectarse con la gracia que es Jesucristo. Porque la gracia es para todo, pero la gracia viene a través de Jesucristo. Entonces aquí le habla y que recibe el don, porque Dios quiere que nosotros recibamos el don del Espíritu Santo de Dios. Eso le faltaba a Cornelio, recibir a Jesucristo. Y después que recibiera a Jesucristo, iba a venir sobre él el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo me voy, pero le enviaré al Espíritu Santo de Dios. Eso le faltaba a Cornelio. A lo mejor te falta a ti, pero el primer paso para recibir al Espíritu Santo es recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a revelar, Él vino a glorificar a Jesucristo. Entonces, tú no puedes recibir el don de Dios sin tener a Jesucristo, porque el Espíritu Santo solo obedece al mandato de Jesucristo, porque Él vino ¿a qué? A revelarnos a Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor que Él es quien renarguye, el Espíritu Santo de Dios es quien renarguye al mundo de pecado. Y cuando es renarguido la persona de pecado, viene al único que puede limpiar sus pecados, que es Jesucristo. Y después que viene a Jesucristo, entonces es llamado hijo de Dios. A lo mejor a ti te falta ser llamado hijo de Dios. Y si tú no has hecho esto, pues es tiempo de que lo hagas. Toda persona que está aquí escuchando este mensaje, si no lo ha hecho, es tiempo de conectarte con Jesucristo, porque Dios quiere bendecir completamente tu vida y solamente lo puede hacer a través de Jesucristo. Y hay algo que tenemos que tener claro: el Señor está pendiente de los que le temen, el Señor está pendiente de los que hacen justicia, y Él se va a revelar y Él va a mover ángeles para ayudar a aquellos que han sido temerosos, aquellos que han buscado al Señor, van a tener recompensa. Va a haber ángeles que se van a mover a tu favor. Toda persona que me esté escuchando en este día, va a haber movimiento del cielo. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí que Cornelio era una persona temerosa de Dios y buscaba a Dios en ayuno y oración, y hacía bienes, hacía justicia. Y el Señor estaba, el cassette, la memoria de Cornelio, Dios estaba pendiente de la vida de Cornelio. No crea que tu oración no ha sido escuchada por Dios. Dios escucha la oración del que le teme. Dios está pendiente, y no te preocupes, porque Dios se va a mover en tu situación. Dios te bendiga.